De regreso en CNN Chile Radio, entramos en la entrevista que esta mañana tenemos con Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, diputado, además por ese partido y aspirante a senador por el Maule. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Su padre ya no se puede reelegir. Así es, por la ley del límite de la reelección. La ley del límite de la reelección, y usted aspira a ese cargo. Así es, llevo mucho tiempo trabajando en la región, así que contento también con lo que hemos ido construyendo. Tendría que disputarlo con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Ah, bueno, pero las elecciones nunca han sido fáciles, es parte de la gracia, así que... Viene con eso. Todas las elecciones son difíciles y hay que ganarlas, así que... Juan Antonio, a ver, concentrémonos en lo que ha pasado en la última semana con la candidatura oficial de Chile Vamos, de Evelyn Matei. Se produjo un desorden evidente, ¿cierto? Primero con declaraciones de la candidata que aparecieron como errores no forzados. Respecto de las cámaras en el Estadio Nacional, respecto de, por supuesto, lo que pasó con lo que ella llama que era la inevitabilidad del golpe de Estado, y el fin de semana con esta primaria que no fue, la not primaria, la primaria fallida, y que ella misma, entendemos, intentó armar, ¿cierto? Y el lunes aparece, digamos, descartando esa posibilidad y diciendo que se va a primera vuelta como se está, digamos, y además, digamos, aprovechando de culpar por su no participación a republicanos y libertarios. ¿Cómo se va a ordenar la candidatura de Evelyn Matei cuando es evidente que hay disconformidad al interior del bloque? A ver, son varias cosas. Primero, algunos comentarios respecto a la pregunta. Yo creo que lo que hizo Evelyn Matei desde que salió de la alcaldía de Providencia fue hacer un llamado a una primaria amplia de la oposición. Lo que nosotros siempre quisimos fue poder tener no solamente un candidato único a la elección presidencial, sino que también lista única parlamentaria. ¿Y por qué? Y esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque esto nos permitía prácticamente asegurar el triunfo en primera vuelta, pero al mismo tiempo tener mayoría en el Parlamento. Nosotros con el presidente Piñera ya vivimos lo que era tener una oposición descarnada en el Parlamento, y sabemos que la forma, el mecanismo era ir unidos, que la unidad en lista parlamentaria nos aseguraba el triunfo en el Parlamento. Nos duele, sí, encontramos además medio incomprensible que ni siquiera haya habido una disposición por parte del Partido Republicano y del Partido Libertario a analizar en forma seria esta opción. Creemos que era una oportunidad gigante que lamentablemente se termina por perder por legítimos proyectos individuales de ellos, y en eso no lo vamos a discutir, pero creíamos que para la oposición había una oportunidad gigantesca. Y cuando ya quedaban 10 días para el cierre de la inscripción de las primarias, hubo un periodo de evaluación de 72 horas, 4 días, 5 días, donde se estuvo evaluando la posibilidad de hacer una primaria más acotada, que finalmente se concluyó por parte de la propia Evelyn Matei que no era el camino a seguir, y fue donde el día lunes ella está en este punto de prensa, donde para mí hace dos cosas que son esenciales. Primero, fija vamos a primera vuelta, lo que significa nos ponemos en campaña a la elección presidencial desde antes de ayer. Y segundo, que establece un itinerario respecto de que van a haber nombramientos al interior del comando, cuestión que también lo que hace es venir a fortalecer esta idea de, ¿saben qué más? Ya que lamentablemente de sectores de la oposición no estuvieron disponibles a las primarias, nosotros vamos a partir la campaña primera vuelta ahora. Y eso es lo que hace, eso es lo que hace ayer, partiendo de su primera gira a regiones, a comunicar el plan de cárceles, ¿no es cierto?, en Copiapó, donde además viene una seguidilla ahora de salidas a terreno, a regiones, que al menos para nosotros es fundamental, porque se permite también escuchar el sentir de la ciudadanía para después poder traducirlo no solamente en propuestas, sino que en acciones concretas de gobierno. Y se espera que la candidata entonces salga de todas las regiones, está en Atacama, vuelve hoy día. Ahí también surgió una polémica con esta idea de construir una cárcel en el desierto. La propia ministra de Obras Públicas, Jessica López, muchas gracias, le respondió diciendo que haría falta que la candidata viera el plan maestro de construcción de cárceles, porque eso no solamente está en carpeta, sino que ya inició sus trabajos. ¿No puede ser de nuevo un error no forzado como los de la semana pasada? No, lo que estamos viendo es un abuso grotesco por parte del gobierno de las distintas carteras para salir a atacar a Evelyn Matei, incluso sin fundamento. Aquí no tiene ninguna comparación lo que es un plan que ha sido incapaz de llevar a cabo este gobierno. Aquí el presidente Boric anunció que iba a iniciar la construcción de una cárcel aquí cerca, en Santiago, y la terminó postergando para el 2026. Esto es
lo que hay en marcha es la construcción de una cárcel pequeña en Copiapó, que no tiene nada que ver con lo que está anunciando Evelyn Matei respecto del aumento de cupo de presos de máxima seguridad y el plan de cárceles para Chile. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí lo que resulta burdo es cómo el gobierno, ante cada cosa que dice o hace Evelyn Matei, utiliza el aparataje comunicacional del Estado para salir a atacarlo. Probablemente de lo más grosero que he visto es el video ese de la ministra de Obras Públicas el día de ayer, o la intervención del ministro de Justicia, donde no solamente no se hace cargo de la incapacidad de su ministerio de construir cárceles, sino que no entiende la magnitud del anuncio hecho por Evelyn Matei. En breve, este gobierno dice que quiere avanzar en la construcción de cerca de 1.500 nuevas plazas. Chile no aguanta no construir cerca de 15.000 nuevas plazas. Si ya estamos con una sobrepoblación del 137%, y de aquí a 5 años más vamos a llegar al 170% de población penal, con las cárceles anunciadas por este gobierno no alcanza para nada. Sobre todo que la única ampliación que ha habido en materia de carcelaria fue con la apertura de la cárcel de Talca, y esta apertura... lo único que tuvieron que hacer fue inaugurarla, no hicieron nada. Entonces, claro, porque los proyectos penitenciarios toman mucho tiempo y usted lo sabe, muchas veces trascienden a los gobiernos. Y no por es eso, redundante el anuncio que hace Evelyn Matei, no, considerando que ya está en el plan maestro, aunque sean muchos menos plazas las consideradas. ¿No debiera trabajarse con visión de Estado en ese tipo de asuntos? Lo que pasa es que este gobierno no solamente no ha sido capaz de agilizar la construcción de ninguna cárcel, sino que los compromisos que ha hecho ha terminado por demorar la construcción de los anuncios que ellos mismos han dicho. Aquí no solamente es la construcción de un plan maestro de cárceles para Chile, con cárceles y con recintos de alta seguridad en zonas desérticas, sino que además es el acortamiento gigantesco en los plazos, y es una forma de construir cárceles completamente distinta. Si en Chile un promedio de la construcción de una cárcel está cerca de los 10 años. Okay. Y si seguimos en esa lógica, vamos a llegar a 10 años más con una población del 180%, y quienes ganan con la sobrepoblación penal termina siendo el crimen organizado que toma control de las cárceles. Estamos conversando con el diputado Juan Antonio Coloma, que es secretario general de la UDI. Hablemos de lo que inquieta a su sector. Paulina Núñez, la senadora, lo ponía de la siguiente manera, que ya no aguanta más el que no haya un jefe de campaña o un generalísimo, luego un equipo vocero, porque la candidata, dice Paulina Núñez, no tiene por qué estar respondiendo a todo, porque se está propenso a cometer errores. ¿Cuándo se va a definir quién va a ser el generalísimo de Evelyn Matei, considerando que los equipos programáticos ya no están dando lo que se necesita en este momento de la campaña? A ver, dos cosas. Primero, cuando partimos la conversación, yo dije, para mí, el punto de prensa del día lunes de Evelyn Matei parte la campaña. Y al partir la campaña, cuando ella dice, vamos a primera vuelta, obviamente hay un cambio de foco en las necesidades que tiene un comando. Pero es que lo que pasó es que el ruido de la primaria fallida primó en este anuncio, ¿cierto? Bueno, de hecho, ¿por qué no, para cerrar el tema de la primaria fallida, cuál era la intención de Evelyn Matei al intentar construir algo que incluso contemplaba a Checho Irane, que él mismo lo contó en la radio y que pareció una cuestión muy improvisada? De hecho, esa es la crítica que se le ha hecho. De hecho, Checho Irane salió a reconocer que no había habido ninguna conversación, salvo una conversación de pasillo. Cuando estuvieron en la entrevista polémica. Y a mí, que me tocó estar en esas conversaciones, nunca estuvo su nombre sobre la mesa como parte de la primaria. No, pero él dice que hace tiempo... No, él dice que en una conversación de pasillo le habrían dicho si estaba la posibilidad, que es algo completamente distinto a estar en la nominación de una papeleta para una elección de una primaria presidencial. Yo creo que eso fue la semana pasada. Por eso, pero son cosas distintas. ¿Y qué era el foco, para no arrancarme de la pregunta? Eran las primarias amplias, donde lamentablemente Johannes Kaiser y José Antonio Kast no estuvieron disponibles, y después hubo un periodo de entre 3 y 5 días donde se analizaron distintos mecanismos, donde Evelyn Matei ¿Usted era partidario de eso? Yo era partidario de una primaria amplia con Kast y Kaiser. Ya, eso no de esta otra primaria... A mí lo que me interesaba era poder tener candidato único en primera vuelta y mayoría parlamentaria en la elección del Congreso. Eso se lograba únicamente con un acuerdo grande, al que lamentablemente no estuvieron disponibles. ¿Está de acuerdo con las aprehensiones de Paulina Núñez y otros parlamentarios del sector? Es que al anunciar que parte la campaña el lunes, cambia también el foco de las prioridades. Y para eso, obviamente, y lo dijo la misma Evelyn Matei, quizás
en el fragor de la contingencia no fue bien leído, pero ella dice, y vamos a nombrar dentro de los próximos días. Próximos días se cumplen mañana, el viernes, no sé, el sábado a más tardar, nuevas personas dentro del equipo de campaña, dentro de los cuales obviamente supongo que van a tener que haber algún tipo de voceros, personas que ayuden a coordinar el tema territorial, tema entre los partidos, es parte de lo propio de una campaña, pero muchas veces al mundo político se lo termina comiendo mucho la ansiedad. Yo creo que aquí hay que poner un poquito la pelota al piso. Faltan 6 meses y medio para la elección presidencial. Evelyn Matei va ganando en todas las encuestas, es la mejor candidata en todos los cara a cara de segunda vuelta. Y yo siento que muchos empiezan a ponerse nerviosos. Y sobre todo cuando los rivales empiezan a atacarte porque te ven primero, se empieza a generar esta cosa como de nerviosismo. Yo llamo aquí a la calma. Tenemos la mejor candidata que va liderando todas las encuestas, que además... pero que se expone a cometer más errores. Lo de la inevitabilidad del golpe, ¿usted lo comparte? Yo me quedo con las palabras de Evelyn Matei cuando después dice y aclara todos sus dichos para que no haya espacio a error respecto de que nosotros jamás vamos a tolerar y condenamos cualquier tipo de la violación de los derechos humanos. Creo que esa frase... ¿Es que es contradictorio con decir que era inevitable que hubiera muertos el 73 y el 74? No es contradictorio, es completamente... Uno nunca puede validar violación a los derechos humanos y también creo, y aquí, que la forma de poder proyectar el Chile hacia adelante tiene que ser mirando hacia el futuro. Y yo al menos soy partidario de pensar en qué es lo que viene en los próximos años para Chile, donde tenemos desafíos demasiado relevantes. Y eso es precisamente lo que también hace Evelyn Matei cuando el día lunes dice, a partir de ahora vamos para allá, vienen anuncios, parten la gira, viene el terreno, y eso es lo que a nosotros nos tiene motivados. El exdiputado Diego Paulsen, ¿cumple con las características que se requieren para un jefe político, un generalísimo de campaña? Quien termine siendo la persona que Evelyn Matei nomine como su jefa de campaña una facultad exclusiva y excluyente de ella. Ahora, me tocó ser diputado junto con Diego Paulsen. Fue presidente de la Cámara. Fue presidente de la Cámara y tengo la mejor opinión de Diego Paulsen. Aquí lo que uno pide, dejemos que Evelyn Matei elija a quien quiera de generalísimo, me da lo mismo el partido. Ella tiene que sentirse cómoda con su jefe de campaña, tiene que tener un jefe de campaña que sea competente, trabajador o trabajadora, talentoso. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí dejemos que ella haga lo que mejor sabe hacer. Si muchas veces... a ver, ella está en el primer lugar de la encuesta, en parte importante por su trayectoria. Ella fue ministra del Trabajo cuando se crearon 1 millón de empleos. Ella fue la alcaldesa que logró crear la red de seguridad más potente a lo largo del país. Ella ha sido parlamentaria, ella sabe hacer las cosas. Dejemos que Evelyn Matei haga la pega. Muchas veces estas declaraciones desde los partidos terminan por generarle a mucha ansiedad. Yo llamo aquí un poquito a la calma. Tenemos no solamente la mejor candidata, sino que la que va ganando todas las encuestas. Rodolfo Carter, que finalmente no tuvo la primaria a la que aspiraba con Evelyn Matei y otras figuras de Chile Vamos, está siendo invitado por republicanos para una eventual candidatura a senador. Dicen desde el partido que cumple con todas las condiciones para reforzar el equipo y que podría ser candidato a senador por la Araucanía. ¿No les preocupa que frente a las acciones de Chile Vamos, en este sentido, por ejemplo, no incorporar a Rodolfo Carter, se pueda fortalecer aún más el sector de José Antonio Kast? A ver, yo primero quiero agradecer a todos quienes estuvieron dispuestos a una primaria, aunque fuera más acotada, que mostraron disponibilidad, creo que es lo que corresponde. Y ahora Rodolfo Carter es una persona independiente, él tendrá que evaluar. Él ha dicho, es extraño que le ofrezcan ser candidato por la Araucanía si él ha dicho que sus raíces están más en la quinta región. No sé, no entiendo mucho esa oferta que le hace el Partido Republicano, pero él tendrá que tomar sus decisiones. Yo aquí no me voy a meter en esa son propuestas que le hacen los republicanos a una persona que además es independiente. No me voy a meter en eso, pero lo que yo sí escuché de parte del mismo Carter es que él estaba buscando en la quinta. No entiendo mucho esta lógica de la oferta por la región de la Araucanía. Habrá que ver cómo responde Carter. Respecto de nuevo de las aprehensiones de que la conducción de Evelyn Matei ha sido errática y de improvisación, según declaraciones no solamente de analistas, sino también de gente del propio Chile Vamos, ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que se articule este equipo? Porque tampoco se saca mucho
nombrando un generalísimo que puede ser un golpe mediático, pero si no hay una estrategia y una conducción política clara, los errores pueden seguirse cometiendo o la candidata despotenciándose. No, a ver, ella primero dijo, dentro de los próximos días van a haber nombramientos, esto es algo que debiese ser muy pronto, no sé la fecha, ella tomará las decisiones de eso, de las personas, de los nombramientos, es parte. Imagínese que fuera yo el que lo cuente, no, pues si la candidata es la que toma las decisiones, ella es la que hace los anuncios, no somos nosotros los encargados de hacer esto, además que ella es precisamente quien tiene que llegar al convencimiento de quiénes son las mejores personas para poder ser parte del equipo. Y llamo a los partidos a bajar el nivel de ansiedad. Si muchas veces te declaras... Es que la expectativa va para arriba. Por ansiedad. Yo creo que aquí hay que poner un poquito la pelota al piso, darse cuenta qué es lo que viene. Ya me imagino lo que le gustaría... ¿O la necesidad de proteger a la candidata de sí misma por ponerlo en términos de que no se puede opinar de todo, como dice Paulina Núñez, porque se expone? No, nadie necesita que pedirle a Evelyn Matei que se proteja a ella misma. Eso yo no, esa premisa de la pregunta yo no la comparto. Hay personas que pueden mostrar más ansiedad en algún tipo de nombramiento. Lo que yo creo y lo que nosotros de la UDI creemos es que dejemos que Evelyn Matei vaya eligiendo a su equipo. Miren lo que voy a decir, es como contraintuitivo para un partido político. No me importa quiénes sean, siempre y cuando sean las personas que para ella y para el proyecto presidencial de Chile Vamos sean las personas indicadas. ¿Tiene sentido que un generalísimo sea de Renovación Nacional, considerando que la candidata es UDI? En el pasado, en el generalísimo de la primera campaña del presidente Piñera era de su mismo partido, después era era de la UDI. A mí lo que me importa es que sea la mejor persona. Sí, las campañas no se ganan, no se pierden porque el nombramiento es del partido A o del partido B. Aquí lo importante es que sea la persona indicada para estar en el cargo relevante. Pero eso sería es lo un buen esencial. gesto Renovación Nacional que quedó bastante dividida con el hecho de no llevar candidato a la primaria, ¿cierto? Y haber apoyado a Evelyn Matei. Yo creo que aquí el gesto de todos los partidos de Chile Vamos tiene que ser de total generosidad con la campaña presidencial. En el pasado, lo hemos visto en otras candidaturas, este exceso de cuoteo es lo que termina perjudicando las campañas. Yo aquí le damos libertad total a Evelyn Matei para que arme su comando en la forma y en las condiciones que ella lo estime pertinente, buscando a las mejores personas. No hay nada peor que cuando uno, por ejemplo, cuando uno ve lo que ha sido el actual gobierno, como el presidente Boric termina cuoteando ya hasta los cargos más mínimos. No, es que saqué a uno del partido A y tengo que ponerlo en otra parte y empiezan unos enroques donde se terminan por nominar a quienes no son las mejores personas porque le toca al partido. Yo siento que esa cosa de la política hay que dejarla atrás, hay que dejar aquí y ponerle un poco la generosidad por encima de la mesa. Y la generosidad significa darle libertad total a nuestra candidata presidencial para armar su equipo. Oye, que a propósito de Boric, hablemos del oficialismo, lo que está pasando al frente, podríamos decir, con la distancia que están tomando algunas, bueno, básicamente las candidatas del socialismo democrático de la gestión del presidente Boric. Hasta hace poquito solamente Gonzalo Vinter se reconocía como eventualmente en un programa de continuidad. ¿Qué le parece estas diferencias que se están tratando de marcar y que preocupan al gobierno? Es que cuando hay un mal gobierno todos arrancan. Sí, eso es lo que hemos visto. Lo hemos visto en Carolina Toá, que fue la ministra del Interior, de encargada de la seguridad, la número 1 del gobierno del presidente Boric, y no pasaron 10 minutos de que había salido y empezó a decir, mira, en verdad este gobierno era un desastre en seguridad, ahora dice que es un desastre en economía, y es porque cuando hay un mal gobierno empiezan a arrancar, y eso es lo que está ocurriendo en la izquierda en general. Y uno lo ve no solamente en la elección presidencial, uno lo empieza a ver también en otro tipo de conversaciones respecto a los distintos personas que van a postular a distintos cargos, donde empiezan a hacerle, entre comillas, el quite a un gobierno, porque saben que con el 30% o 20 y tanto, 32 ahora en la última encuesta del domingo, tiene un candidato presidencial o un presidente, dificulta la elección presidencial. El oficialismo tiene menos apoyo político, es evidente, todas las encuestas dicen que los candidatos de la derecha doblan a los candidatos de la izquierda, pero sí van a tener una primaria con candidatos competitivos, así es que van a hacer noticia hasta el 29 de junio. Eso uno pensaría que golpea a la candidatura opositora. No, lo que eso hace es demostrar que lo que debimos haber hecho desde el día 1 fue tener primarias de toda la oposición y por eso
resulta inentendible y cierta indignación que no haya habido ni siquiera la voluntad de analizarla por parte de José Antonio Casi y de Johannes Kaiser. Creemos que había una tremenda oportunidad para ir con candidato único y con lista única. Y yo sé que nos van a decir, no, pero es que hay proyectos distintos. Mire, votamos igual el 95% de las leyes. ¿Hay diferencias? Claro que hay diferencias. Pero les aseguro que las diferencias de fondo las tenemos con la izquierda. Entonces, muchas veces, por proteger a un candidato, por proteger un proyecto más bien identitario, termina por afectarse la elección parlamentaria. ¿Son proyectos identitarios los de Casi y Kaiser? Son proyectos que muchas veces se quedan en la defensa de ciertos temas que me parece un error. Por ejemplo, yo creo que esto de salir a decir que no se cree en el programa de vacunación es un error. O no reconocer que existe un problema con el cambio climático son cosas evidentes. Yo esperaría que hubiese esperado una mayor generosidad para poder tener candidato presidencial único. Y por último, si nos dicen, no, nosotros vamos al final, nuestro candidato lleva 4 años en campaña, ok, lista única parlamentaria, hagamos el esfuerzo. Pero ellos decidieron ir en una lista aparte. Pero decidieron ir en una lista aparte. Y estos son las cosas que terminan por dificultar la mayoría en el Parlamento. Y ya hemos visto lo que pasa cuando no tenemos mayoría en el Parlamento. Sí, lo último es, a ver, ¿dónde tiene que ir a buscar votos Evelyn Matei en esta etapa? Porque da la impresión de que lo que quiere son los votos que están, digamos, apuntando Kaiser y Kast, ¿cierto? La intervención sobre el golpe de Estado y los muertes de los primeros años da la impresión de que apuntan a un público, qué sé yo, pinochetista, un electorado pinochetista que se podría identificar con ellos. ¿Está de acuerdo con esa estrategia política en esta etapa? Yo creo ¿No debiera estar mirando quizás más a la centro-izquierda? Lo que yo veo a Evelyn Matei es defendiendo ideas de derecha, con sentido común, con sentido de realidad, que tengan la capacidad de hacer sentido con lo que ocurre hoy día con la ciudadanía. Lo que hizo en materia de cárceles es evidente, porque tenemos problemas graves en materia de seguridad ciudadana, en materia de crimen organizado, en materia de migración ilegal, son temas evidentes. Y cuando se hable de economía, ella es por lejos la persona más preparada para hacer que este país vuelva a retomar el rumbo del crecimiento denostado durante tantos años y que ha quedado demostrado la importancia que tiene para un país. Hoy día se están dando nuevas cifras por parte del gobierno respecto de ajustes fiscales que va a tener que realizar porque no logra crecer como se había comprometido. Cuando se proyecta el mediano plazo de la economía, uno se da cuenta que el panorama es bien sombrío. Bueno, para eso se necesita alguien que sepa hacer las cosas. No que se quede en la crítica y en el diagnóstico, que con los años que lleva en política haya demostrado que es capaz de hacer aquello que se compromete, cuestión que parece ser obvia, pero que muchas veces no lo es. Yo creo que aquí no se trata de ir a buscar algo, se trata de decir, mire, yo creo en esto. Y lo que cree Evelyn Matei, lo que ha demostrado, porque lo ha hecho además a través de propuestas serias, avanzar en materia de seguridad, enfrentar el crimen organizado, la migración ilegal, y 2 temas que son relevantes en materia de creación de mejoramiento de la economía y empleo, y en materia de listas de esperas, que hoy día es un tema que está políticamente invisibilizado, pero que provoca un tremendo daño a la población.